Estamos de regreso acá en viernes a las 8:45 con este resumen de los temas principales que ocurrieron durante la semana. Y vamos a tocar un tema que no ha sido tocado en casi ninguno de los medios en Guatemala. Es el tema de unos linchamientos que ocurrieron durante esta última semana en Varillas de 3 presuntos delincuentes que fueron linchados allá. Y vamos a conversar un poco acerca de esto. Uno, tiene dos enfoques. Uno, ocurrieron los linchamientos. Y dos, que es el planteamiento de Pedro. Ningún medio lo ha tocado abiertamente, ni los sectores o incluso los grupos que representan en principio los intereses en Varillas tampoco lo han tocado, Pedro. No, ni las plañideras que normalmente escriben de los derechos humanos rasgándose las vestiduras cuando los oligarcas, las empresas arrastran... Bueno, los militares, los pobres, los militares y todo esto. Entonces no ha habido un solo comentario. No solo mataron a 3, sino que uno huyó, eran 4 inicialmente. Pero según un medio escrito, dice, los alcaldes auxiliares le interceptaron el paso. De ahí lo llevaron a una escuela, la turba lo juzgó, no sé qué tipo de juicio hace la turba, los mataron a palos y los colgaron de un árbol. Lo lamentable no es el hecho, que ya es lamentable de por sí. Lo lamentable es que se produce en un lugar donde 2 meses atrás había ocurrido otro crimen que movilizó la opinión nacional. Un homicidio. Eso es un crimen. Sí. Había ocurrido otro crimen que movilizó. Y ahora son 3. Yo sé, pero fíjate que no quiero ni comparar 3 contra 1. Ni siquiera eso. Lo único que yo pido es, o lo único que a mí me gustaría haber visto es la similar reacción de los medios de comunicación, de los defensores de derechos humanos y de nuestro amigo Ramazzini, que parece que el color púrpura se le cambia por un rojo preocupante, porque hay crímenes alrededor que no quiere decir. Ese silencio hipócrita que pareciera que el racismo y la discriminación es intercultural, cuando el único caso de genocidio en el mundo es intracultural, hutus y tutsis, negros y negros. Aquí, cuando indígenas matan a indígenas, parece que es un tema tabú y da vergüenza. Y hipócritamente no se trata. Sería por eso bueno lo quiero decir contextualizar un poco, porque tal vez la gente que no lo recuerde se pierda un poco. Este caso del que tú hablas es del campesino que murió supuestamente por parte de la seguridad de la hidroeléctrica. Que son quienes están en este momento... que son quienes están en este momento presos. Que son en este momento están presos, no fue un linchamiento. Y en ese momento se declaró un estado de sitio que pocas semanas después de levantarse ocurre este linchamiento. Pero Santa Cruz Varillas, al margen de estos 2 casos, es un municipio de Huehuetenango caracterizado por que la gente lincha varias veces al año, se registran este tipo de casos. Yo saco a colación otro, porque estuve muy cercano de él. ¿Se acuerdan de la muerte de la socióloga de Emilia Cuán? Las 3 personas que supuestamente estuvieron involucradas en su secuestro fueron secuestradas por la población y la policía nunca logró llegar a rescatarlos. También los colgaron de los balcones de una casa y los lincharon y les dieron muerte. Pero me gustaría que el análisis fuera un poco más allá del caso inmediato de la hidroeléctrica y ver qué pasa en comunidades como estas, tan lejanas, tan violentas, y donde esta práctica, como decía Kike, es que ya ni se convierte en un tema de conversación en la capital. Es que yo recuerdo que Carlos Mendoza comenzó de hecho sus estudios sobre la violencia con el tema de los linchamientos. Y prácticamente lo que sucede en estos lugares es que como no hay presencia del Estado, no hay presencia de las instituciones, ahí no hay jueces, no hay fiscales, no hay policía, entonces la gente se ha ido volviendo extremadamente violenta y reacciona ante las faltas de esta manera terrible que no merece ninguna justificación. Yo no lo estoy justificando, pero hay jueces y hay policías y meten fuego a las comisarías y detienen a la policía y linchan a los policías. O sea, pero el Informe Nacional de Desarrollo Humano, el Informe Nacional de Desarrollo Humano sí te establece que uno de los municipios con menos presencia del Estado de todo el país es el departamento, pero dentro del departamento de Huehuetenango, Santa Cruz Varillas. No, y de ninguna manera es aceptable, porque cuando vimos después de las reacciones que hubo después de este linchamiento, yo no sé si se recuerdan aquellas fotografías de cómo reaccionó la población, es extremadamente violenta. Entonces, el Estado tiene que reaccionar, tiene que darle una respuesta a esa gente. ¿Dónde estaba la policía en el momento en que ocurrió este asunto? Cuando ocurren esas situaciones y queman la estación, agreden a los policías, la decisión que se toma, y creo que es sensata, es retirar la estación policial hasta que se calmen las aguas. Y hay municipios de San Marcos donde
la policía no existe desde pero hace habiendo dicho eso, meses. y lo que ha insistido Dina en el tema de que se tornan violentos, si ustedes revisan el último estudio, Carlos Mendoza, justamente de CABI, la violencia, ¿en qué departamentos es más fuerte? El número 1 en el mes de junio fue Chiquimula, después pasa por Escuintla, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa, Zacapa y termina con Guatemala. Después de eso vienen los departamentos del altiplano. El menos violento de todos este mes fueron Totonicapán y Sololá. Y Totonicapán ha sido lugar de muchos linchamientos en su momento, pero Totonicapán y Sololá tienen índices de homicidios por cada 100.000 habitantes similares a los de Noruega, a los de Suecia, a los de Holanda. Entonces no son comunidades que tengan muchas muertes violentas regularmente, pero de pronto surge un linchamiento. Pero yo creo que debería atenderse, o sea, la justicia sí debería actuar cuando esta gente actúa y se entumulta y mata a unas personas, para que también quede el precedente de que eso no se puede hacer, que es malo, porque la gente cree que es lícito volverse monstruo igual que pero la lo gente peor que es el silencio, y quiero insistir de los medios. El silencio de los medios, el silencio de los columnistas que generalmente escriben o de las sobre organizaciones esto. de derechos humanos. Es que son muchos, el silencio de las organizaciones de derechos humanos, el silencio social y gubernamental, y el silencio de estos líderes religiosos que otra vez se Ahora, mantienen. hablando de monstruos que decía Dina hace un momento, tenemos el otro tema que es el presunto descuartizador. Presunto, No, que le presunto quitamos el dice, presunto, porque porque ya se confesó. siempre dice que es violación de los derechos humanos decir que es el agresor, y que tenemos que poder decir que es el sindicado o el presunto agresor. Digámosle descuartizador para que la gente sepa claramente de ese Estamos hablando de un caso donde esta persona confiesa, después de todo, que mató a este amigo, porque era un amigo, era un conocido, lo mata por una discusión de una deuda, de una plata, que le estaba pidiendo más plata por una motocicleta que le había vendido y demás. Después de que lo mata, se asusta, dice él, y no sabe qué hacer, y para pues esconder el cuerpo del delito, literalmente, pues lo descuartiza y lo guarda y lo tira primero en un congelador y posteriormente a un pozo, que es donde finalmente aparece el cuerpo, y él termina ya confesando que efectivamente fue él quien hizo esto. Es una cosa de locos esto, es un psicópata el que actúa en un caso como estos. Aquí vino el director de la Liga de Higiene Dental. Bueno, no solo eso, lo tira sobre el cadáver, al parecer, de otro que ya había matado antes. Por lo menos dos, parece. Por lo menos dos, y su machete correspondiente. Bueno, yo creo que a esta gente no hay que darle más interpretación que la que tienen, son enfermos. Claro, alguien puede decir pues que los degollen, o que los cuelguen, o que los fusilen. Bueno, eso es otro extremo. Pero yo creo que son enfermos, es como el caso de Estados Unidos. Son gente enferma, realmente enferma, psicópatas o otro tipo de enfermedad, que obviamente surgen así. A mí, por ejemplo, yo aquí, más que el señor, que me parece un enfermo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención el papá. El papá, por cuanto no es normal y debe de costar todo un corazón, que un papá tenga que entregar a su propio hijo, y el propio va a cuestionarse qué he hecho mal, y en mi caso, a mí la foto o la intención del papá me parece de más análisis que el enfermo. Pero viste que el padre se cubría con gafas oscuras en esa audiencia cuando lo abraza y le toman esa foto. También yo miro que hay una muestra de vergüenza de parte del padre, de que no lo identifiquen, que la otra le queda. No les llamó la atención que era maestro de música de un colegio privado, no sé qué colegio, pero era un enfermo que se relacionaba con alumnos, con niños, y aparte también pertenecía a una congregación donde la mayoría de gente no tenía idea de normalmente qué tipo eso de persona era. Normalmente un psicópata, una persona así, opera aparentemente... El de Estados Unidos estaba haciendo un doctorado, pero era con un psicólogo también. Pero ¿saben qué les diría yo? A mí, cuando salieron los primeros detalles acerca del crimen, yo no me trago varios de ellos. Por ejemplo, que le quitó un miembro con una pistola 38, por Dios, cuéntenme son otra. No, o sea, por eso le requería demasiados tiros para poder hacerlo. Y bueno, y por ejemplo que él actuó solo, o sea, que destazó a esta persona y que limpió después la escena del crimen, y que sus papás regresaron de haber, yo no sé, tal vez fueron al cine y ya todo está perfecto. A mí me preocupa quién más podría haber participado en este crimen, porque se me hace difícil que una sola persona haya descuartizado a un hombre que supuestamente medía como 1,90, 1,80 de estatura, y qué complicidad, qué ayuda podría haber recibido, y si esa persona no está ahí. ¿Por qué no nos horroriza de la misma manera que un pandillero haga lo mismo con una muchacha que, aparte de abusarla, la convierte en pedazos y su cabeza la deja frente a un centro comercial? Esto no es algo nuevo. Yo creo que este caso impacta
porque se extrae de esa rutina y de ese contexto de las pandillas, no es un pandillero. Nos comentaban ayer un par de las juzgadoras que están trabajando en esto, nos decían que uno de los muchachos que están siendo juzgados por esto, les dijeron, miren, como van a entrar a la pandilla, su iniciación es traigan 2 piñatas. Sí, las 2 piñatas eran 2 mujeres, para que las puedan golpear, agredir y finalmente matar como parte de su proceso de iniciación. Un proceso... Pero de alguna forma ahí funciona un poco el tipo de mentalidad que siempre señala Pedro. Generalmente cuando vemos estos crímenes grotescos en ambientes como donde hay las pandillas, en asentamientos, en los barrios marginales, pues decimos, ay, pobres estos muchachos, como que las circunstancias de su vida los han llevado a esto. Pero este muchacho, y tiene razón Paula, es de otro contexto. Vivía en la carretera El Salvador, era maestro, tenía todo para no ser así, y a pesar de eso, claro. Porque la moto fue la que le llevó. Pero yo te digo una cosa, yo tampoco creo lo de la moto. Yo no creo que eso es muy incrédula. Yo creo que esta gente son enfermos, realmente enfermos. Entenderlos debe ser complejísimo, porque si no también estaríamos enfermos o tendríamos 8 doctorados en psiquiatría. Yo sí creo que esto ha podido ocurrir como el tipo dice, realmente como el tipo dice. Lo que sí me parece importante lo que decíamos antes, porque este caso surge con esa proyección, y los 15, los 14 o los 16 asesinatos diarios ya nos hemos acostumbrado. Eso sí ahorita está en proceso ese juicio por las 4 cabezas que aparecieron en 2010, ¿se recuerdan? Sí. No nos ha interesado tanto, y eran 4 personas. Sí, no, y fue terrible. Bueno, yo les digo una cosa. Yo quisiera escuchar la versión de él, de por qué mató supuestamente a este entrenador de gimnasio. ¿Qué va a decir de él? Es que me ofreció bajar de peso y no Fíjate me que lo cumplió. hay temas ocultos de sexualidad muchas veces que no se proyectan, de sexualidad o de sí, muchas veces en estas cosas.